¿Te has preocupado en preguntarte dónde pasarás la eternidad? Cuando tus días en la tierra acaben y tengas que ponerte a cuentas con Dios, ¿qué argumentos utilizarás para que Él te permita la entrada en su reino? ¿Que fuiste bueno? ¿Que hiciste buenas obras? ¿Que te portaste bien? Pues déjame decirte que ninguna de estas respuestas te permitirá la entrada al reino de Dios. Ni a ti ni a nadie. Dice la palabra de Dios que nuestras obras de justicia delante de Él son como trapos de inmundicia. ¿Puedes imaginarte eso? Un trapo de inmundicia es algo asqueroso que tú llevas delante de la presencia de Dios diciéndole: Señor, mira, esto fue lo bueno que yo hice. Para Él eso sería algo sumamente bajo. No podemos enseñarle a Él acerca de la santidad, no podemos impresionarlo con las cosas buenas que nosotros hacemos, porque Él es santo, justo. Las personas no logran ver su pecado principalmente por dos cosas. Número uno, porque tienen el entendimiento entenebrecido. Recordemos que el mensaje de la salvación es un mensaje que se recibe por revelación, bajo la voluntad de Dios. No depende de mí, no depende de ti, depende de su voluntad. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque para él son locura y se han de discernir espiritualmente. Pero además de esto, porque en su errada lógica se consideran moralmente más justos que sus semejantes. Entonces, toman como ejemplo a un delincuente, un ejemplo de justicia. Yo soy más justo porque yo no he matado, yo no he robado. Pero, ¿será esto cierto? No creas que por el hecho de que no hayas ido aún a la cárcel quiere decir que seas justo. Espiritualmente eres un malhechor, espiritualmente has delinquido. Quizás no hayas cometido los delitos que son penados por la ley de los hombres, pero sí has quebrantado la ley de Dios. Cuando quieras saber cuán justo eres, no es con un malhechor que te tienes que comparar para hacer sacar y relucir tu justicia. Es con Jesús que te tienes que comparar. ¿Has vivido tú una vida recta, así como la vivió Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Sin manchas, sin errores. Claro que no. Esos errores te convierten en un pecador y mientras seas pecador serás un enemigo de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a darle la espalda a Dios y a amar el pecado, a seguir nuestros propios deseos. Es como que un león tratará de ser vegetariano. Si le pones de un lado zanahoria y del otro lado carne, ¿qué va a elegir? La carne, por supuesto. Siempre va a escoger la carne porque es carnívoro, porque está en su naturaleza. Así es el pecador, está en su naturaleza buscar constantemente el pecado. Y por mucho que nos esforcemos y si aún pusiéramos castigo a nuestro cuerpo para impedirnos pecar, igualmente fallaríamos, sería para nosotros una misión imposible. No podríamos, por nuestros propios medios o filosofías, buscar el bien, fracasaríamos. Si nos ponemos a pensar en esto y le diéramos la importancia que merece, realmente es un asunto que no deja de preocupar. O sea, ¿cómo puedo ser libre de esta enfermedad mortal llamada pecado? ¿Sabes algo? Esa fue justamente la pregunta que se hizo Martín Lutero, el precursor de la Reforma Protestante, hace 500 años. Lutero fue un hombre que durante su juventud se dedicó por completo a la vida del monasterio, dentro de la Iglesia Católica. Estudiaba la palabra de Dios, pero temía que su alma se perdiera. Se esforzaba en hacer buenas obras, pasaba largas horas en oración y la confesión constante. Dicen que eran incontables las veces que iba a confesarse durante el día. Imagínense. Sus compañeros le decían: ven a confesarte cuando realmente hayas hecho algo malo, porque se confesaba por todo. Y es que si te pones a pensar, pecamos tan seguido con nuestro pensamiento, con nuestras acciones, hay tantas maneras en las que pecamos. Y es que te puedes imaginar lo ilógico que es confesarte con un hombre cada vez que tengas la necesidad de sacar tu pecado. Es absurdo. Imagínate que pecamos a diario con nuestro pensamiento. Entonces cada vez que pienses algo malo, necesitas ir al cura, ir al padre para confesarte. Es absurdo. Pues así estaba Lutero. Mientras más intentaba agradar a Dios con sus obras, más notaba su pecado. ¿Te puedes imaginar ese tormento? ¿Te has sentido así alguna vez? Lamentablemente desde pequeños somos inculcados, mal inculcados realmente, por el sistema de que si quieres ser alguien en la vida tienes que estudiar y obtener un título. Y el día que lo logras, entonces te lo atribuyes como un mérito tuyo, como parte del esfuerzo que tú mismo hiciste. Nos acostumbramos entonces a pensar que si buscamos o si queremos algo tiene que costarnos dinero o esfuerzo. Y pensamos entonces que de igual manera ocurre con la santidad y con la salvación. Y la verdad es que no es así. No podemos hacer nada para ser salvos. No podemos hacer ningún esfuerzo para obtener la salvación, mucho menos la merecemos. Y es aquí cuando caen nuestros paradigmas. No hay nada que yo pueda hacer en mis fuerzas que pueda darme la salvación. No hay nada que yo pueda pagar para ser salvo. ¿Qué podemos hacer entonces al respecto? Aquí fue donde la palabra de Dios trajo esa luz y dio respuesta a esa pregunta que estaba carcomiendo la mente de Lutero. Una noche leyó un pasaje que encontramos en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Dice de la siguiente manera:
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y este es uno de los pasajes que abre nuestro entendimiento a la revelación de la salvación. Y responde esa gran pregunta, ¿cómo puedo llegar a obtener la salvación? Por medio de la fe. No es por obras. Nadie podrá jactarse de que hizo algo bueno aquí en la tierra. ¿Sabes por qué no podemos hacer o pagar nada, absolutamente nada, para ganar la salvación? Porque hubiese sido imposible para nosotros pagarla. Pero Cristo, a través de su sacrificio perfecto en la cruz, pagó esa deuda. Es pues la salvación un regalo gratuito, un don inmerecido que se recibe solamente por fe y por la fe en Cristo Jesús. Estas son las buenas nuevas de salvación. Quien entiende esta revelación dirá, no merezco este regalo, Señor. Quien entiende esta revelación va a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios a reconocer su pecado, a reconocer su bajeza delante de Dios, su injusticia como pecador y a reconocer que verdaderamente no hay nada en nuestra naturaleza que agrade a Dios y que necesitamos vitalmente, de manera literal, que Él haga de nuestro cuerpo su morada para nosotros poder vivir una vida de santidad agradable a Él. Si tú reconoces tu condición de pecador y que es inútil agradarle a Dios con tus obras, invitas a Cristo para agradarle a Él con tu vida, con todo lo que eres, entonces Él te da una nueva naturaleza. Es como el ejemplo que les di anteriormente del león, ¿lo recuerdan? Es como que ahora el león ya no tiene deseos de comer carne, ahora quiere comer la zanahoria, aborrece ahora la carne. De igual manera ocurre con la persona que es transformada por Cristo, aquel que le ha entregado su vida a Él, aborrece el pecado. Ya no quiere practicar más aquellas obras que practicaba en su vida pasada, cuando estaba sujeto a la carne para satisfacer las obras de la carne. Dios te da un nuevo nacimiento, una nueva vida que te permitirá aborrecer el pecado. Cristo nos ha dado el ministerio de la reconciliación a través de su muerte y de su resurrección. Y es solamente en Cristo, no es en Buda, no es en Mahoma, no es en la Virgen Juanita, XY, es solamente en Cristo, dice la palabra de Dios. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Cristo es nuestro Salvador, es quien nos ha dado la vida a través de su sacrificio perfecto en la cruz. A su sacrificio no podemos agregarle nuestras obras, porque entonces su obra estaría incompleta. Pero no es así, su obra ha sido perfecta. No hay nada que podamos hacer. Ya Él lo hizo todo. Ahora que conoces que no entrarás al cielo por obras, sino solamente por medio de la fe en Cristo Jesús, tienes la seguridad entonces de dónde pasarás la eternidad. Reflexiona en esto. Tu salvación no es un juego.